Ahora, ¿quién tiene ganas de escuchar algunas historias del hombre cabra? Nunca lo verás venir. Este mundo es un lugar extraño. El hombre cabra es un fenómeno muy reciente y perturbador. Se dice que es una criatura que se yergue como un hombre, con la parte superior del cuerpo similar a la de un ser humano, pero cuya mitad inferior es la de una cabra. Sin embargo, no todas las historias del hombre cabra son iguales. Se sabe que puede cambiar de forma. Puede adoptar la apariencia de cualquier persona que conozcas. Hará lo que sea para acercarse a ti. Así que prepárate. Aquí tienes 5 historias reales de ataques del hombre cabra. Si estás solo en el bosque, replantea tus prioridades. Número 1. Era el hombre cabra. Por regular de café. Mi familia solía vivir en una vieja caravana en medio del bosque, en el sur de España. Nunca tuvimos mucho dinero, pero hacíamos lo que podíamos. Sinceramente, odiaba vivir allí. El lugar ya estaba en mal estado antes incluso de que llegáramos. Había basura en el patio que no era nuestra y tuberías con fugas que terminaron pudriendo algunas zonas de las paredes. Siempre olía a humedad y el vecino más cercano estaba a unos 5 kilómetros por la carretera. Supongo que lo único bueno del sitio era lo silencioso que era. No me malinterpretes, estoy muy agradecido a mis padres. Hicieron lo mejor que pudieron con el dinero que ganaban. Pero incluso con las dificultades económicas y las malas condiciones de vida, mi familia lo pasó fatal en esa caravana, y creo que fue por culpa del hombre cabra. Escúchame bien, ocurrieron tantos eventos distintos que aterrorizaron y traumatizaron a mi familia, sin explicación aparente. Pero después de leer tanto sobre este hombre cabra en internet, por increíble que suene, creo que encontré la respuesta a lo que nos atormentó hace tantos años. Las siguientes experiencias ocurrieron entre 91 y 95. En el 91 yo tenía 11 años, acabábamos de mudarnos. Cajas vacías llenaban el lugar y mis padres y yo compartíamos una mezcla de emoción y ansiedad. La casa era un claro retroceso. A mi padre lo habían despedido y nos vimos obligados a mudarnos. Así que, aunque había algo de emoción por vivir en el campo por primera vez, también había tensión constante por las facturas, la comida y la hipoteca. En general, yo estaba contento con el cambio. Solo era un niño. Mientras hubiera árboles para trepar, todo iba bien. Y los bosques que rodeaban el lugar estaban llenos de árboles perfectos para escalar. Recuerdo el día en que nos asignaron una lista de tareas. Pensé que sería una de esas normas que intentan imponer pero nunca duran, como no más comida rápida, no más refrescos o no quedarse despierto después de las 10. Estaba completamente equivocado. Una de mis nuevas tareas era simplemente sacar la basura a un contenedor improvisado de alambre. A unos 20 metros de la casa, pan comido. No, siempre he sido un poco procrastinador. Lo que debería haber hecho durante el día, lo terminé haciendo justo antes de irme a dormir. Creo que mucha gente no entiende lo oscuro que puede llegar a ser un lugar así, lejos de la ciudad. Especialmente en luna nueva. No ves ni a unos centímetros delante de tu cara. Bajé lentamente del porche de madera podrida, arrastrando una enorme bolsa de basura detrás de mí. El miedo no me golpeó de golpe, llevaba conmigo todo el día. Ese era mi problema. Si tan solo la hubiera sacado antes, sin dudarlo ni mirar atrás, eché a correr hacia el contenedor improvisado. Cada uno de mis pasos sonaba demasiado fuerte y, por un instante fugaz, creí oír otro par de pisadas golpeando el suelo al mismo ritmo que las mías. A unos 10 metros, supuse que era solo mi imaginación, mi miedo desbocado. Pero el primer golpe de un paso fuera de sincronía con los míos confirmó que no estaba solo allí fuera, y que no era el único que estaba corriendo. A 5 metros ya estaba demasiado cerca para darme la vuelta. El contenedor estaba ahí mismo. Volver atrás significaría que me regañaran por vago o por tener miedo a la oscuridad. Razones aparentemente inaceptables para no hacer mis tareas. Los pasos que sonaban cada vez más cerca. Dios, podía sentir una presencia justo detrás de mí. El contenedor estaba lo suficientemente cerca. Lancé la bolsa esperando que cayera dentro de la amplia abertura superior. Golpeó el borde del alambre, rasgando la bolsa y derramando su contenido. Por suerte, todo cayó dentro de alguna manera. Sin pensar en la presencia que acababa de oír, me giré para correr de vuelta a casa. Me arrepiento de esa decisión de un segundo cada día de mi vida. Ojalá hubiera rodeado el contenedor. Ojalá hubiera tomado el camino largo hacia la puerta trasera. Pero no. Me giré para desandar los mismos pasos que habían sido seguidos por algo.
Allí estaba, justo delante de mí, a apenas unos centímetros de mi cara. Era una criatura de casi el doble de mi altura. Estaba cubierta de un pelaje largo y áspero que olía a orina y tierra. Al girarme, la cosa retiró la mano que había extendido hacia mí. Vi 5 dedos sucios, con uñas negras y las puntas ennegrecidas. Tropecé hacia atrás, cayendo de culo, y empecé a retroceder gateando. No rompí el contacto visual ni un segundo. La criatura sacudió su manto de pelo sucio y, al hacerlo, noté los cuernos curvados sobre su cabeza. Antes de que pudiera gritar, se giró hacia el borde del bosque y salió disparada entre los árboles. En mi miedo y ansiedad, supuse que acababa de ver una especie de Bigfoot extraño, pero la visión de sus patas con articulaciones invertidas y sus pezuñas hendidas me aseguró que era algo muy distinto, algo mucho peor. Curiosamente, con los ojos abiertos de par en par, mirando fijamente hacia el bosque, solo pude caminar de vuelta al interior de la casa, cerrar la puerta y echarla al ave. Tal vez estaba en shock. He oído historias de gente que asegura haber visto criaturas extrañas cruzar la carretera mientras conducían, pero esto, algo 2 veces más grande que yo y probablemente 4 veces más pesado, que había intentado tocarme. Dormir fue algo que no pude lograr durante bastante tiempo después de eso. Intentaba recuperar el sueño en el colegio siempre que podía. No hace falta decir que afectó a mis notas. Mis padres nunca lo supieron. Que yo sepa, no me molesté en contárselo. Probablemente se habrían reído de mí. Ojalá estuviera bromeando. Ojalá hubiera sido el único encuentro con esa cosa. Unos 3 meses después, tiempo suficiente para olvidar el incidente y convencerme de que solo había sido una pesadilla terriblemente realista. Mis padres decidieron salir una noche. Yo estaba emocionado. Me encantaba quedarme solo en casa, sin nadie que me impidiera hacer cualquier tontería que se me ocurriera. Que al final fue simplemente quedarme tirado en el sofá jugando con la consola portátil. Se despidieron. Los te quiero. El clásico no entres en nuestra bien habitación si no quieres quedar traumatizado de por vida. Lo típico. En el momento en que cerraron la puerta, agarré mi Game Boy y empecé a machacar botones jugando al Tetris. Al final me quedé dormido, con la consola sobre el regazo y la televisión sonando suavemente de fondo. The Crash. Sonó como si algo grande se hubiera hecho añicos. Me incorporé de golpe, aturdido y medio dormido. Luego, silencio. Ya había tenido sueños antes que me despertaban bruscamente con un golpe fuerte en la cabeza. Al principio pensé que era eso, que estaba soñando y que el ruido había sido parte del sueño, pero no fue un golpe seco. Fue un sonido de cristal rompiéndose. Me quedé allí sentado, inmóvil, mirando hacia el pasillo, justo más allá de la cocina abierta. Todo permanecía en silencio. Durante varios segundos, nada. Al cabo de un rato decidí que no era nada y empecé a cerrar los ojos. Me levanté de un salto en el mismo instante en que oí abrirse la puerta del dormitorio de mis padres. Esa puerta estaba al fondo del pasillo, detrás de otra puerta más. Así que sabía que algo venía hacia mí. Simplemente no podía verlo. Todavía no era momento de esperar a que se abriera la puerta del pasillo. Lo que fuera que venía, venía rápido. No tuve tiempo de pensar. Corrí al fregadero. Abrí el armario de abajo y me escondí dentro. Apenas cabía, pero por suerte pude cerrar las puertas. Dejé una pequeña rendija para poder ver al intruso. No demasiado grande. No quería que pareciera obvio que estaba mirando. Oí cómo se abría la puerta del pasillo. El corazón me dolía con cada latido. Nunca antes me había sentido tan aterrorizado. Alguien estaba en la casa conmigo. Algún ladrón había entrado por la gran ventana del dormitorio de mis padres. Clomp, clomp, clomp. El sonido era pesado y cercano. Aquellos pasos no sonaban como las botas de un ladrón. De hecho, me resultaban familiares. Clomp, clomp. Antes de poder relacionar ese sonido con el lugar donde ya lo había oído antes, la visión de unas piernas altas y cubiertas de pelo pisando el linóleo me dejó sin aliento. Era la criatura de antes. Estaba dentro de mi casa. Durante demasiado tiempo, aquellas piernas no se movieron. Estaban justo delante del fregadero, simplemente de pie, esperando, como si supiera exactamente dónde estaba yo. Finalmente se movió. Caminó pesadamente hacia el salón, donde apenas segundos antes yo había estado durmiendo. Intento no pensar en lo que habría pasado si aún estuviera dormido. Podía oírla respirar, olfatear el aire,
¿Cómo no iba ya a saber que yo estaba allí? Seguro que podía olerme. Seguía olfateando, caminando por el salón. Yo solo podía escuchar. Mi visión se limitaba a la cocina frente a mí. Apenas distinguía las patas de la mesa. Escuchar sin poder ver era una tortura. Los pasos volvieron fuertes, tranquilos. Todo lo que yo no era en ese momento. Me costó cada gramo de fuerza no gritar. Durante otro instante traicionero, esas piernas demoníacas volvieron a plantarse delante de mí. Esta vez se alejaron rápidamente. Al poco, los pasos pesados se desvanecieron. No sabía si esa cosa había salido de la casa, pero tenía que hacer algo. Salí arrastrándome del armario y corrí hacia el pasillo. Alcancé la puerta y, justo en el momento en que la cerré, la cara de la criatura, cuernos incluidos, emergió de la oscuridad del dormitorio de mis padres. Cerré la puerta de golpe, agarré una silla de la cocina y la encajé bajo el pomo. No funcionó como en las películas. En cuanto la criatura embistió la puerta desde el otro lado, la silla se deslizó hacia adelante hasta que la fricción finalmente hizo su trabajo. Por la pequeña abertura de la puerta entreabierta solo podía ver la oscuridad del dormitorio de mis padres. De repente, todo quedó en calma, silencio absoluto. Y, aún así, yo estaba más asustado que nunca. Retrocedí hasta el fondo del salón, junto a la puerta de mi habitación. No podía ir más allá. Tenía que asegurarme de que esa cosa no escapara. Si lo hacía, necesitaba tiempo suficiente para correr a mi cuarto y cerrar con llave. Rezaba para que el cerrojo aguantara. La puerta no se movió, no tembló, no crujió. Era como si aquello que la había golpeado ya no estuviera allí. Esperé durante lo que parecieron horas. Nada. Me dejé caer al suelo, débil, agotado por la adrenalina. Me obligué a no parpadear. Me quedé mirando fijamente la puerta. ¡Daniel! La voz de mi madre sonó suavemente desde el pasillo. Mi espalda se puso rígida, la boca se me quedó abierta. Cariño, ábreme la puerta, por favor. Eso no era mi madre. No podía hacerlo. A menos que mis padres hubieran vuelto a casa y hubieran entrado por la ventana rota del dormitorio, no tenía sentido. Abre la puerta, ábrela ahora. Ábrela, ábrela, ábrela. Daniel, ábrela ahora. La voz se volvió cada vez más fuerte, transformándose en un gruñido grave. Nada que ver con el tono dulce y melódico de mi madre. ¡Daniel! Otra voz, igual a la anterior, llegó desde la puerta principal. «Abre, cariño. Traemos demasiadas obras». Eran mis padres. Me levanté de un salto, agradecido y aterrorizado a la vez de que por fin hubieran vuelto. En cuanto di un paso hacia la puerta principal, el suelo tembló bajo unos pasos imposiblemente pesados. Aquello corría de vuelta hacia el dormitorio de mis padres. Corrí y abrí la puerta. Allí estaban mi madre y mi padre, cargados con bolsas de comida. Gracias a Dios. Ahora coge una de estas. Antes de que pudiera terminar la frase, yo ya estaba empujándolos hacia adentro. Cerré la puerta con llave y reforcé la del pasillo con otra silla. «¿Qué estás haciendo?», preguntó mi padre. Dejando las bolsas sobre la mesa, amaba la comida italiana. «Alguien entró en casa», balbuceé. Por la expresión de su cara supe que no me creía. Hasta que me miró bien. Estaba temblando, mirando al vacío, apenas capaz de mantenerme en pie. De pronto se puso muy serio. Cogió el rifle del armero del salón y apartó las sillas de la puerta del pasillo. Mi madre me sostuvo mientras ambos permanecíamos en silencio, conscientes de la tensión. Ellos no lo sabían de verdad, no lo entendían. Ni siquiera cuando mi padre encontró pelo largo y áspero en el cristal roto de la ventana de su dormitorio, comprendieron la verdad. No había sido un ladrón, no había sido un ratero, no había sido un matón. Algo había entrado en la casa para llegar hasta mí. Pasaron los años, llegué al instituto. Las chicas se volvieron más interesantes que las consolas antes de lo que habría imaginado. Aquellos eventos traumáticos con esa criatura de pesadilla se fueron desvaneciendo de mi mente. Quizá los reprimí para mantener la cordura. Quizá simplemente creí, de verdad, que aquello había sido el final. Dios, qué ingenuo fui. Mi madre murió joven, con solo 40 años, en 1095. Fue una gran madre, una mujer alegre, pero una pésima comedora. La enfermedad cardíaca es una bestia terrible, especialmente para una mujer bajita y rellenita que se negó a cambiar sus hábitos. Mi padre y yo seguimos adelante. Llevamos una vida tranquila, comíamos más sano, nos respetábamos.
Las circunstancias me la hicieron serio y maduro. Un chico de 16 años actuando como un hombre de mediana edad. Nuestras únicas discusiones surgían cuando mi padre iba a la iglesia, iba todos los miércoles y domingos, y hacía todo lo posible por convencerme de acompañarlo. Yo siempre decía que no. Tenía mis razones para no creer en Dios, al menos no en el Dios de la Biblia cristiana. No le gustaba, pero en silencio lo aceptó. Era una tarde de domingo. Mi padre se estaba preparando para ir al servicio de la tarde. Sabes, me decía siempre, creer en algo te hace más feliz. Ese domingo volvió a decirlo. Sí, ya lo sé, respondí, intentando no sonar grosero. Simplemente no creo en eso. Asintió y salió de casa. La tarde fue tranquila. Los árboles otoñales reflejaban un tono dorado a través de las persianas. Era agradable y hacía que los deberes atrasados en los que estaba trabajando fueran mucho más fáciles de concentrar. Aproximadamente 1 o 2 horas después de que mi padre se marchara, alguien empezó a golpear la puerta. Sonreí. ¿Otra vez te olvidaste las llaves? Papá, los golpes continuaron. Me levanté poniendo los ojos en blanco. Ya voy, papá, tienes que dejar de quitar la llave del llavero. Daniel, ven aquí. Abre la puerta. Por favor. Era la voz de mi madre, exactamente igual a como la había oído tantos años atrás. Retrocedí tambaleándome, ahogándome con un aire que no lograba respirar. Daniel, ábrela, 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 ábrela ahora. El terror de años atrás regresó con más fuerza que nunca. Esa cosa estaba usando la voz de mi madre para llegar hasta mí. Era repugnante, y mi padre seguía fuera. Podía volver en cualquier momento. Vete, grité a la puerta. Lárgate. Pero los golpes se volvieron más fuertes y rápidos. Sal de aquí para allá. Sin darme cuenta, me levanté y corrí hacia la puerta. No sé qué estaba pensando, no sé qué esperaba. Supongo que escuchar la voz dulce de mi madre convertida en algo tan siniestro me quebró por dentro. Cuando agarré el pomo y empecé a girarlo, sentí el arrepentimiento subir como una ola. ¿Por qué giré ese pomo? En un instante, abrí la puerta. Una luz cegadora llenó mi visión. Hijo, me encogí ante la luz y caí de rodillas. ¿Estás bien? Mi padre cerró la puerta del coche. Los faros se apagaron. Corrió hacia mí. En sus ojos vi el recuerdo de aquella noche de hacía tantos años. Ya me había visto así antes. Me levantó y me sentó en el sofá. Cerró con llave todas las puertas y agarró la escopeta. Yo intentaba salir de ese estado catatónico. Mi corazón latía de forma errática lento, luego rápido, fuerte. Luego apenas perceptible. Mi padre habló de nuevo. «Haz la maleta». Logré mirarlo. «Sé que no hubo ningún ladrón aquella noche», dijo, secándose el sudor de la frente y tragando saliva. «No fuiste el único que lo vio». El número 2 ataque de lo hombre cabra, enviado por Just Plain Screwed, a mediados de los años 90, solía transportar ramas de árboles por una carretera larga y serpenteante en los bosques del norte de España, conduciendo mi vieja camioneta Ford. Crecí allí y había escuchado incontables historias sobre cosas extrañas. La mayoría eran los típicos relatos de criaturas en el bosque. Pero durante 30 años viviendo allí, jamás había visto nada raro. Y créeme, trabajaba y conducía por esos bosques todos los días. Estaba convencido de que, si iba a haber algo extraño, ya habría pasado. Estaba completamente equivocado. Estábamos terminando de cargar ramas en la camioneta. La última parte del día consistía en asegurar la madera y conducirla a través de la comarca. Me encantaba. El paisaje era precioso. Podía escuchar mi música y estar solo con mis pensamientos. Aquella tarde, mientras el sol se ocultaba tras la línea de árboles, pasaba junto a un prado ancho y viejo. A lo lejos, en el arcén, vi un gran bulto negro junto a una valla de alambre de púas que separaba la carretera del prado. Reduje la velocidad al acercarme. No tenía prisa y la curiosidad me ganó. A medida que me aproximaba, el tamaño de la cosa empezó a inquietarme. Era una vaca negra muerta. Yacía allí, con los ojos salidos de las órbitas, mientras las moscas se posaban y volaban sobre sus córneas. Me acerqué un poco más. Me inquietó, pero quería saber qué la había matado. Había mechones de pelo enganchados en las púas de la valla, como si el animal hubiera intentado atravesarla o saltarla. En el cuerpo no vi marcas ni sangre. Quizá murió de un ataque al corazón. En esa zona abundaban los perros asilvestrados y los coyotes. Puse la marcha atrás para seguir mi camino cuando oí un golpe seco. La camioneta se sacudió.
Algo había caído en la caja trasera. Me giré de inmediato hacia la ventanilla trasera. El sol casi se había puesto y apenas podía distinguir nada. Solo las ramas más cercanas al cristal se teñían de rojo bajo la luz del freno. Me quedé mirando. Había oído algo moverse, pero no veía nada fuera de lugar. Entonces mis ojos se fijaron en algo que no reconocía. Parecía un parche de hierba o de pelo. Podía ver sus fibras agitándose con el viento. Por un momento pensé que era tierra y césped que se habían arrancado al cargar las ramas, ¿no? Hasta que aquello a lo que estaban unidas se incorporó y se puso de pie sobre dos patas. El miedo me paralizó, pero no pude apartar la mirada. La cosa se inclinó hacia adelante, revelándose bajo la tenue luz roja del freno. Sí, tenía el pie en el freno todo ese tiempo. En los 13 segundos que observé cómo se acercaba a la ventanilla trasera, supe exactamente lo que estaba viendo. No era un hombre, estaba cubierto de un pelaje sucio y enmarañado de la cabeza a los pies. Sus piernas no se doblaban como las de un humano. Parecían torcidas hacia atrás en la rodilla. En la parte superior del cuerpo, el pelo se afinaba hasta dejar ver la piel. Y su cara, Dios, se me erizó la piel. Era humana y bestial al mismo tiempo. El pánico me venció. Sin mirar, pisé el acelerador a fondo. La camioneta salió disparada y vi a la criatura saltar de la caja y caer en medio de la carretera sin sufrir daño alguno. Se quedó allí de pie, una silueta oscura perdiéndose en la distancia. Aquella cosa medía al menos 1,80 m. Sobresalía por encima de la valla de alambre. No sé qué ocurrió realmente esa noche, pero puedo decirte que ya no disfruto conduciendo por esa zona. Cada vez que paso junto a ese prado, siento que algo me observa. No puedo evitar acelerar un poco. ¿Tuvo aquella vaca algo que ver con lo que me pasó? Siento que esa criatura me tendió una trampa, como si lo hubiera planeado todo. Quizá estoy dándole demasiadas vueltas. Ojalá no me hubiera detenido. Nunca en mi vida he tenido tanto miedo, y menos en el lugar que siempre había sido mi hogar. Rezo para no averiarme nunca en esa carretera. Número 3. El hombre cabra en la carretera. Enviado por 123 Trip. Las cabañas de montaña son inquietantes por naturaleza. Supongo que es culpa mía por dejar que un lugar pensado para descansar me pusiera tan nervioso. Pero no puedo evitar pensar en las decenas de historias que había leído en internet sobre. Puedo decir con total seguridad que nunca pensé que viviría algo así en carne propia. Mi amiga Laura y yo decidimos ir un fin de semana de invierno a la cabaña de mi abuela. Estaba en lo profundo de los bosques del norte de CAE, Castilla y León. Un lugar precioso. De niña solía pasar allí mucho tiempo con mis abuelos. Ahora estaba en la universidad y necesitaba relajarme después de unos exámenes infernales. La primera noche fue exactamente como esperaba. Jugamos a videojuegos, hablamos y nos reímos. A la mañana siguiente pasé horas bebiendo café y leyendo un libro junto a la chimenea. Recuerdo pensar que ojalá pudiera vivir así todos los días. No fue hasta que cayó la noche cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Melissa, me llamó Laura al entrar. Había ido en mi coche a la gasolinera a comprar cigarrillos, ¿Qué pasa?, pregunté. Cuando rodeé la esquina, noté que había entrado caminando hacia atrás, sin dejar de mirar algo más allá del cristal de la puerta. ¿Lo ves?, susurró. Casi no la oí. Me incliné y miré por la ventana del salón. Solo vi la carretera cubierta de nieve que salía del bosque y conducía hasta el camino de acceso. No veo nada. Antes de terminar la frase, una silueta alta y oscura salió de la línea de árboles a la derecha y se colocó en mitad de la carretera. Daba zancadas largas. En solo 2 pasos casi había cruzado al otro lado. Luego se detuvo. Desde dentro podíamos verlo girar la cabeza en todas direcciones. ¿Quién demonios es ese?, dijo Laura, claramente confundida. No tengo ni idea. No hay ninguna cabaña cerca. La gasolinera es lo más próximo y está a 20 minutos en coche. Mi mente iba a 1000. ¿Quién era ese tipo plantado ahí? En medio de la carretera, la figura se giró de nuevo hacia el bosque del que había salido y, con 2 pasos largos, desapareció entre los árboles. Sin decir una palabra, me puse la chaqueta y las botas. Laura hizo lo mismo. Siempre hemos sido así, la curiosidad nos gana al miedo. Quizá por eso puedo pasar horas leyendo historias de terror. Salimos al camino y caminamos hasta el inicio de la carretera que se adentraba en el bosque. La nieve tenía al menos 20 centímetros de profundidad. Cuando llegamos al punto exacto donde había estado el hombre, vimos las huellas. Pezuñas.
Había marcas claras de pezuñas en la nieve, como si un carnero o una cabra hubiera estado caminando allí. No vimos a ningún animal, ni a nadie más, aparte de ese hombre segundos antes, a menos que estuviera paseando una cabra blanca como la nieve, pero no había animales por allí. Nos miramos y regresamos rápidamente a la cabaña. Nos sentamos en el sofá, calentándonos junto a la chimenea. La televisión estaba puesta en algún canal musical, pero ambas nos sentíamos extrañas. Con el tiempo, logré sacármelo de la cabeza y me dormí con relativa facilidad, hasta que unos fuertes pisotones en mitad de la noche me despertaron de golpe. Tum, tum, tum. No podía distinguir de dónde venían, pero me arrancaron del sueño. Con los ojos pesados, miré por la ventana de mi habitación. Nevaba ligeramente, pero no vi a nadie. Pensé que quizá era Laura caminando por el pasillo para ir a por agua. Nunca fue muy sigilosa. Aum, tum, tum. El sonido volvió, y esta vez supe de inmediato que no venía del interior de la casa. Con los ojos muy abiertos, me levanté con la manta y fui hacia el salón. Debía de haber luna llena, porque entraba bastante luz por las ventanas, suficiente para distinguir la línea de árboles en el exterior. Entré despacio en el salón. Laura ya estaba allí, arrodillada detrás del sillón, asomando solo la cara por encima. Antes de poder preguntarle qué demonios hacía, una silueta alta apareció detrás de las cortinas de la ventana. Tum, tum, tum. Alguien estaba en el porche. Caminaba de la puerta a la ventana una y otra vez, como si intentara asomarse, buscando una rendija entre las cortinas. Sin pensarlo, corrí hasta el sillón y me agaché junto a Laura. Lleva ahí una hora, me susurró, aunque dudo que pudiera oírnos, con la boca abierta. Observé aterrorizada cómo aquella figura recorría el porche, pisando con una fuerza mucho mayor de la que creía posible. Pensé que cualquier bota habría crujido con toda esa nieve, pero no sonaba así. Se detuvo frente a la puerta y empezó a golpear con los puños. No hablo de llamar con fuerza. Estaba intentando derribar la maldita puerta. No podía dejar de temblar, y no era por el frío. De repente, los golpes cesaron. Entonces oímos el grito más fuerte y extraño que he escuchado jamás. No había forma de que fuera humano. El alarido duró casi un minuto entero. 60 segundos de un chillido antinatural, de otro mundo. Tan rápido como empezó, terminó. No hubo más pasos. No hubo más gritos. Solo el viento aullando en la noche. No volvimos a nuestras habitaciones. No dormimos. Nos quedamos allí juntas, encogidas en el suelo, hasta que la luz del amanecer atravesó las gruesas cortinas. En cuanto amaneció, recogimos nuestras cosas y nos fuimos. No sé qué vimos aquella noche, pero había cientos de huellas en nuestro porche. Ni una sola huella humana en la nieve. Aparte de las nuestras, sea lo que fuera esa cosa. Solo quiero saber una cosa: ¿de dónde demonios salieron esas pezuñas? Número 4. El hombre cabra es real. Enviado por Envios. Esta es una experiencia corta, pero absolutamente real y aterradora, que ocurrió cuando yo tenía unos 11 o 12 años. Crecí en una comunidad rural del sur de Hong, España, cerca de una reserva natural. A menudo, los chicos mayores iban a acampar ahí a un risco cercano. Nunca me dejaban ir con ellos. Eran adultos, y mi madre decía que yo era demasiado pequeño. Pero cuanto más crecía, más ganas tenía de ir. Así que una noche me escapé de casa y los seguí. El camino duraba unos 30 minutos, y me costó todo lo que tenía hacerlo bastante silencioso para que no me descubrieran. Tras una caminata agotadora, llegamos al risco. Era precioso de noche. Nunca se había estado allí después de oscurecer. El cielo estaba lleno de estrellas, miles de ellas. Era increíble lo diferente y hermoso que se veía todo. A solo media hora de mi casa, cuando los hombres empezaron a montar el campamento, me di cuenta de que no tenía ningún plan. No había pensado en lo que iba a hacer. ¿De verdad pensaba quedarme allí toda la noche escondido? Decidí que, cuando se acomodaran, me dejaría ver y afrontaría las consecuencias por la mañana. Entonces oí una rama romperse detrás de mí. El corazón me dio un vuelco. Me giré para enfrentarme a lo que fuera que estaba allí. Era mi hermano mayor. Yo solo quería... balbuceé, buscando una excusa. Me hizo callar con un gesto y una sonrisa extraña. Me giré hacia el grupo que tenía delante. Los amigos de mi hermano estaban preparando la hoguera y mi hermano estaba montando la tienda de campaña. «¡Espera!»,
Mi hermano estaba montando la tienda, pero también estaba detrás de mí. Me giré de golpe. Mi hermano seguía allí delante. Y ese otro, ese imitador, estaba ahora a mi lado, de pie entre los arbustos, como si no le importara que los demás lo vieran. Miraba fijamente el campamento. Estaba demasiado aterrorizado para moverme o gritar. Me quedé quieto, esperando, rogando que aquella cosa se marchara. Estaba tan cerca. ¿Quién sabe qué habría pasado si hubiera gritado a mi hermano verdadero? No sé por qué miré hacia abajo, pero cuando vi sus pies no pude evitar saltar hacia atrás, alejándome del demonio que tenía delante. No tenía pies, tenía pezuñas, como las de una cabra. Había oído historias de skinwalkers, incluso relatos del hombre cabra. Siempre pensé que no eran más que eso historias, pero aquella noche, tumbado boca arriba en el suelo, con las lágrimas acumulándose en mis ojos, miré fijamente a un ser que no era mi hermano, y tampoco era humano. Me levanté y corrí más rápido de lo que jamás creí posible, sin importarme si esa cosa me perseguía o no. Corrí hasta abrazar con fuerza la cintura de mi hermano mayor. Sentí los ojos de aquel ser clavados en mí, pero al menos ya estaba lejos de él. Ellos sabían que estaba asustado. Los oía preguntarme por qué estaba llorando. En lugar de preguntarse por qué no estaba en casa, esa misma noche me llevaron de vuelta a casa y nunca me delataron. Jamás hablé de lo ocurrido, ni siquiera con mi hermano. Nadie me habría creído de todos modos. Y aún así, después de todos estos años, no puedo evitar estremecerme cada vez que mi hermano me sonríe. Día número 5. Encuentro real con el hombre cabra, enviado por Kansas College. Esto será corto, pero intenso. Bueno, intenso. Desde luego, no dulce. Este recuerdo me persigue a diario. Vivo en una región muy montañosa del norte de España. Me encanta hacer senderismo en la nieve, sin importar cuánta haya. He sido un apasionado del senderismo desde la adolescencia. En una de esas caminatas, la nieve empezó a caer con mucha fuerza. Caminar con nieve es siempre una apuesta. En cuanto el clima empeora, lo sensato es darse la vuelta. Y eso fue exactamente lo que hice. Pero ese día, cuando giré para regresar hacia la salida del sendero, una figura apareció frente a mí. Medía alrededor de 1,5 metros. Tenía un pelaje oscuro y desordenado, y olía fuertemente a orina. Me quedé helado al verla. Aquella cosa se parecía a una cabra montesa oscura, pero te juro que estaba erguida sobre sus patas traseras. La miré, desconcertado, preguntándome si había estado siguiéndome todo ese tiempo, tan cerca, sin que yo lo notara. Ese pensamiento me aterrorizó. En cuestión de segundos, la criatura gruñó, resopló y corrió hacia mí a una velocidad espantosa. Clavó sus cuernos torcidos en mi estómago. En ese instante pensé que iba a morir. Pero en lugar de continuar el ataque, en lugar de matarme a golpes, se dio la vuelta y se alejó pisoteando la nieve. En la misma dirección por la que yo había venido antes de darme la vuelta, me incorporé como pude y salí corriendo. También me prometí a mí mismo no contarle esto a nadie en persona. Es la historia más absurda que he oído jamás. Y, sin embargo, me pasó a mí. Esta criatura inteligente y maligna parece disfrutar únicamente atormentando a la gente. Saborea el miedo que provoca. Y creo que todos sabemos que, si quisiera, podría hacernos daño. Podría quitarnos la vida. Pero eso no sería tan divertido para ella. Al menos, no todavía. Buenas noches. Asegúrate de dar me gusta, compartir, comentar y vaya a suscribirte. Si disfrutaste del video, gracias. ¿Tienes una historia como estas? Envíala.